Qué bello es, ¿verdad? Qué bello es cantarle al Señor, recordando que allá en el cielo, cuando seamos llamados a su presencia, cuando todas las naciones, dice la Escritura, toda raza, toda lengua, todo pueblo, toda tribu, toda nación, estaremos ante el gran trono, ante el gran trono blanco, dice la Escritura, el gran trono de gloria, para rendir cuentas de lo que hicimos aquí, mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En aquel día, cuando estaremos, unos, dice, a su izquierda, otros a su derecha. Cuando unos estarán temiendo y horrorizados, esperando el momento en que Dios les diga, apártate de mí, maldito, al fuego eterno. Y otros estaremos gozosos, regocijándonos, esperando esas gloriosas palabras, hermano Elliot, que nos diga, ven, entra en mi reposo. Y es importante que visualicemos lo que nos espera. Y eso en base a lo que estamos haciendo aquí. Pero cuando ese día llegue, allí no habrá dones, no habrá ministerios, no habrá operaciones, no habrá talentos, no habrá nada. Solamente, ¿qué? Alabanza y adoración. Alabanza y adoración. Cierra tus ojos. Y dile al Señor, heme aquí, amado Señor Padre. Heme aquí, amado Señor Hijo. Heme aquí, amado Señor Espíritu. A tus pies, invocando tu nombre, tu palabra, tus promesas, tus pactos, invocando tus mandamientos, tus ordenanzas, tus estatutos, tus preceptos, tus leyes y decretos. Invocando tu provisión y tu providencia, invocando tu fuerza, poder y fortaleza para mí y para todo lo que represento, Señor, ante tu presencia. Pero agradecido, mi Señor, por permitirme estar aquí en tus atrios y más allá de tus atrios, ante tu altar, y más allá de tu altar, a tus pies, Señor. Porque qué lugar más privilegiado para nuestras almas, nuestro espíritu que está a tus pies, Dios del cielo y de la tierra. Expresándote lo que sentimos, Señor, el gozo, la alegría, Señor, de cantarle al Dios, al Rey, al soberano, al Dios del cielo y de la tierra, al soberano de toda creación. El que hace lo que se ve de lo que no se ve, el que llama las cosas que no son como si fuesen. Aquel que me amó y se entregó por mí. Aquel a quien un día
veré las sienes que coroné con espinas. Veré el rostro que escupí. Abrazaré la espalda que rompí. Jesús eterno. Besaré los labios que sangraron por mí. Señor, Santo. tantas cosas que podríamos decir, pero a veces las palabras faltan, pero a veces sobran, Señor. Jesús. Porque tú conoces todo nuestro ser espiritual, alma y cuerpo, y aquí estamos despojados de nuestra naturaleza humana, Dios, pero vinculados a ti, revestidos de tu gloria, revestidos de ti, precioso Señor, en espíritu y en verdad. Dios del cielo. Danos tu revelación hoy. La revelación de tu palabra para nuestra vida. Señor, no son los que nos rodean. Es para mí hoy, Señor. Porque hoy quiero ser mejor que ayer. Hoy quiero conocerte un poco más que ayer. Te alabo y te bendigo, Señor, para que hoy tu palabra y tu presencia se hagan un poco más reales en mí, Señor. Gracias, amado Señor Padre. Gracias, amado Señor Hijo. Aleluya, Señor. Gracias, amado Señor Espíritu. Amén. Aleluya. Ayer que nuestro hermano Elio nos dio la lista de los cantos, porque los días sábados nos reunimos para ensayar los cantos. El hermano Elliot es el encargado del ministerio. Y vi ese canto, jamás lo había escuchado. ¿Cómo dice? ¿Somos evangelistas? Al momento me sentí así raro y, este no lo conozco. Este no lo conozco, pensé. No tengo ni la menor idea cómo es el canto. ¿Me explico? Cuando ensayamos, nuestro hermano nos pone un video o una grabación del canto, ¿cierto? Lo escuché y pensé, tiene ritmo, está movidito. Hay cantos que, dice uno, nos mueve la carne. Pero hay una gran diferencia entre movernos en la carne a que lo que dice la Escritura. Ayer hablamos sobre eso. Es difícil someter nuestra carne en servidumbre. Es decir, someter nosotros nuestra carne para que nuestra carne alabe a Dios. ¿Me estoy explicando? Es muy diferente movernos en la carne, Elliot, que someter nuestra carne para obligar a nuestra carne a alabar a Dios. Y es bíblico, porque dice, mi alma tiene sed de ti. Mi espíritu te anhela, pero mi carne desea tus atrios. ¿Me pueden explicar eso? ¿Alguien de ustedes me puede explicar eso? Pues que la carne, pues que aún siendo carne, Él nos mueve a alabar a Dios. No, nosotros movemos a nuestra carne para que nuestra carne alabe a Dios.
¿Están entendiendo el enfoque, Casani? Sí, ¿La perspectiva? es que nosotros rindamos nuestra carne a la presencia de Dios, Sí. para que nuestra carne alabe Alabe a Dios. No que nuestra carne nos mueva a nosotros. sino que el espíritu que mora en nosotros mueva a la carne. Es como cuando dice, alaba alma mía Jehová. al Señor. Señor. ¿Quién le está hablando al alma? ¿La carne? No. El ¿Quién le está hablando a la carne? El espíritu. El Espíritu. No el Espíritu Santo. Nuestro Espíritu. Nuestro Espíritu. Eso explica muchas frases que están escritas en la palabra que mucha gente no entiende, pero lo tuerce. Alabar a Dios con la carne no es lo mismo que alabar a Dios en la carne. Son cuestiones diferentes que debemos entender, debemos comprender, debemos aprenderlas para que todo nuestro ser, como dice la Escritura, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Y te preguntas, ¿cómo? Entonces, ¿cómo resucitaremos? Algunas veces me han hecho esa pregunta. ¿En la carne? ¿Cómo? Pero si la Escritura dice, carne y sangre no heredarán el reino. Bueno, tiene una explicación. ¿Seremos qué? Transformados. Lo corruptible será revestido de incorruptibilidad. Jesús era carne cuando resucitó. Cuando se apareció a sus discípulos, comió, bebió, convivió con ellos, pero era carne. ¿Qué clase de carne? No lo sabemos, pero estaba vestido de incorruptibilidad. Sí, porque estaba ya glorificada esa carne. Esa carne estaba glorificada, pero no era una carne como esta. Era una carne que ya no estaba sujeta Al pecado. ni al pecado ni a las leyes naturales. No pidamos explicaciones porque son misterios de Dios. Y no digas entonces no hables de lo que no sabes. No, estoy hablando de lo que sé, de lo que dice la Escritura, pero hay misterios que Dios no le revela a nadie. Además dice la palabra que ¿Sí? antes dijo que cuando se fue, se elevó, lo cual rompía la ley de la gravedad. Entonces, no es lo mismo, Elliot, alabar a Dios En la carne. en la carne que alabar a Dios con la carne. Guiada por el Espíritu. Esa es la gran diferencia entre los que hemos aprendido, a quienes Dios se ha revelado de una manera más personal, que los modernos que se mueven por emocionalismo, por sentimentalismo. Que eso es en la carne. Eso es En la carne. en la carne. Cuando tú alabas a Dios, llevado por tus emociones, por tus sentimientos, lo estás alabando en La carne. tu carne. Pero cuando tú alabas a Dios, no, es al revés, ¿verdad? No, está bien. En la carne, con la carne, Pero espiritualmente ya. es cuando empiezas a entender lo que dice la Escritura. Empiezas a alabar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo, están vinculados y sujetos y sometidos a Dios. A la voluntad de Dios. Así es. Por eso hay cantos que no entendemos mucho. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Ah, caray. Pero Señor, yo me siento triste Y te estoy alabando. y te estoy alabando. Pero ¿saben?
Hay una tristeza que es según el mundo, que produce muerte. Pero hay una tristeza que es según Dios, que produce vida. ¿Se dan cuenta? Es tan sencillo, pero a la vez tan complicado entender esto. Pero no es tan difícil. Recuérdalo. Aquellos que hemos aprendido a alabar a Dios en todo tiempo, lugar, situación y circunstancia, ¿cómo vivimos, hermano Elliot? ¿Vivimos qué? Aferrados a Él. Tercos, obstinados. Y como Él dijo, así como ustedes se aferran a sus pecados, ¿qué? Aférrense a mí. Para eso sí. Y son sentidos espirituales que emanan de Dios. La terquedad, la obstinación, ¿cómo lo podemos decir, hermanos? Pues sí, podría ser la necedad. ¿Eh? Sí, sería necedad. La necedad. Ahí sí puedo aplicar el término porque aquí entendemos por necedad también la terquedad. Sí. El ser tercos, el ser obstinados, Aferrados. a estar aferrados a Él. Aferrados. Ayer mencionabas que hay un estado en el hombre que produce estupidez, que es el estupor. El estupor, sí. Que produce estupidez, imbecilidad, y porque es imbécil el ser humano cuando es terco y aferrado a su pecado y necio a la rebeldía contra Dios. Sí. Eso es. Pero cuando esto es para estar aferrados a Dios, ¿cómo le llamamos eso? ¿Un don de Dios? Ay, Sí. sí, ¿Un don de Dios? Es un Dios, una ¿Por qué? gracia inmerecida. Porque emana de Dios. Porque viene de Dios, Elión. Es una digamos Una así, obstinación. una obstinación y una necedad santa, digámoslo así. Sí. Para él. Es como cuando le decimos, cierra mis ojos y mis oídos al pecado. Pero decimos, Señor, cierra mis oídos y mis ojos a ti. Porque el cerrarlos evita que lo malo entre. Sí. Tú me ciegas y me haces sordo para que no me entre nada de afuera. O sea, Sí. Es un blindaje. Ajá. Y ábrelos a tu presencia y a tu palabra. Ajá. ¿Han visto los caballos de carreras? Sí, que les ponen aquí unos... Que les ponen unas llamadas viseras. Viseras. Sí, Unas sí. pantallitas que les ponen a los animalitos. Sí, Son de cuero duro. Solo miren para ¿Saben por qué? Sí, para que... Para que Porque no de esa miren manera el animal corre siempre mirando derecho. la meta. No, aunque el animal quiera mirar hacia la izquierda o hacia la derecha, No ve nada. no puede. No decimos que no lo haga, pero las cosas No lo dejan que ver. están acá o que están acá podrían ¿qué? Distraerlo de su objetivo, Que es la meta. que es la meta. O podrían asustarlo. Y podrían distraerlo y desviarlo Claro. de su carrera. ¿Cuántos creyentes Les ocurre eso. necesitan una visera espiritual para no mirar ni a izquierda ni a derecha? ¿Escuchen? Sino siempre mirar cuando oramos hacia el frente. ¿Por qué? Señor, no me permitas irme ni a izquierda ni a derecha, sino siempre en rectitud Hacia ti. hacia ti. Me explico. Dispuestos El ser aferrados, obstinados, tercos, y escucha, y lo digo decimos aquí con injundia, quiero decirlo con pasión, quiero transmitirles a ustedes eso, esa pasión que Dios nos hace sentir tercos, obstinados, aferrados a Él. Eso proviene de Él.
Así es. insistentes y persistentes. Insistentes, persistentes, firmes, seguros, Ansiosos. certeros, convencidos, continuos. ¿Saben que Dios demanda de sus hijos continuidad en la salvación? Y veraces. Solemos, hermano, Permanentes. solemos ser muy apasionados cuando nos enamoramos de una mujer. Pues cuando nos enamoramos de Cristo debemos de ser 1000 veces más. Permanentes, constantes, perseverantes, Y por eso cuando vigentes, Insistentes. oramos a Dios le decimos que no solamente entrar, ni solamente estar, sino permanecer. ¿Podemos entrar a su presencia? Sí, cualquiera puede entrar a su presencia. así es. ¿Podemos estar? Sí, podemos estar en Sí. la presencia. Pero ¿cuántos permanecemos en la presencia? Exacto. Si hasta los mundanos artistas dicen, es muy fácil llegar a la fama, lo difícil es Es mantenerse. Exacto, sí. Recordando, hermanos, la historia de Job. ¿Cuántas lecciones podemos aprender de la vida de Job, pero también de la vida de su esposa? Sí, también. Job era un hombre terco, aferrado, obstinado, necio, pudo decirle su mujer, porque lo que su mujer le dijo, ya necio. Sigues esperando ante Dios. Pero su mujer era lo contrario. Sí. Su mujer veía las cosas materiales, las cosas de este mundo. Su mujer veía su dolor por perderlo todo, porque acababa de perder a sus hijos. También tenemos que entender que esa mujer estaba sufriendo tanto, o quizá más que Job. Sí. Porque qué madre no llora por el fruto de su vientre. Claro. ¿Qué madre no llora por las cosas que pierde? Bueno, hay madres que, Pero, bueno, es que hay madres que no tienen madre. sí, hay madres que ni Sí. tienen. Podemos entender de esta mujer, que era una mujer que tenía una naturaleza humana, pero Job tenía la esencia de Dios. Así es. Y no lo conocía. Y no lo conocía más que de oídas. Porque un día dijo, cuando el Señor se le apareció y lo cuestionó y el Señor lo refutó y lo regañó y lo exhortó y le dijo, ¿acaso tú estuviste cuando yo esto y aquello? Cuando yo hice la creación. Y Job le dijo, me humillo ante ti. Ahora entiendo que soy como las bestias. No entendía, Señor, porque de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Pero su mujer era una mujer terca, aferrada, obstinada a sí misma. Y al mundo. Por eso, a sí misma. Por eso fue y le dijo a su marido, ¿todavía retienes tu integridad? Hay mujeres Mejor muere. que pueden ver a sus maridos aguzanados, sufriendo, quebrándose, llorando, y no se conmueven. Y en vez de decirle, viejo, ven, yo te acompaño, yo te consuelo. Soy tu ayuda idónea. Soy la mujer que Dios te dio para ti, porque tú eres el hombre que Dios me dio a mí. Ven, vamos a orar. Clamemos juntos. Ven, déjame curar tus heridas. Ven,
déjame consolarte, déjame sobarte, déjame darte un masaje, ven, déjame decirte que no estás solo. Así como tú estás sufriendo, yo también estoy sufriendo, pero ven, vamos al altar del Señor, porque en el altar, en la oración, está la solución. Vamos al altar. ¿Me estoy explicando? Pero esa mujer no. Esa mujer le decía, "Ay, pues no que eres cristiano, Pedro, no que tu Dios sana. Si tu Dios sana, si de veras estuvieras bien con Dios, no estuvieras así. Algo malo has de tener. Algo malo. Es más, hay mujeres que dicen, ¿sabes qué? Eso te pasa porque eres malo conmigo. Eso te pasa porque eres malo conmigo. Eres un hombre malo. A mí me lo decían cada rato. A mí también. Eso te pasa porque eres malo. ¿Y saben por qué? Porque son personas aferradas, tercas y obstinadas a sí mismas, a su yo, a su propio pecado. Pero Job, mírate y ponte quizá un poco los zapatos de Job. Usa la empatía. Sé como Job, aferrado, terco, obstinado, Leo. Que nada ni nadie te mueva. Que nada ni nadie te mueva. Nos separe del amor de Dios. Porque ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Así es. ¿Recuerdas lo que te dije ayer? Hablando de la vestimenta, hablando de las costumbres, de hábitos que han sido introducidos a la iglesia, Sí. que han mezclado con los dones en el ministerio, en los ministerios de Dios, en la iglesia, en el pueblo. ¿Recuerdas lo que te dije? ¿O no? Más o menos. Ayer comentamos, platicando, siempre nuestras pláticas yo las enfoco a instruirlo a él. Yo le digo, hijo, yo no soy eterno. Vendrán días cuando Dios me llame en que tendrás que tomar decisiones tú, en que tendrás que ser firme, firme, escucha, en lo que estás haciendo para Dios. Vendrán días cuando nada ni nadie te moverá. Ni te saque del camino. Ni te desvíe. Dije, el problema de los ministros modernos, y me atrevo a decir, a afirmar, que casi en su totalidad los ministros modernos tienen un vicio. Ellos, por causa de sus hijos, por causa de sus amistades, de sus cercanos, por causa de sus parejas, permiten que se introduzcan cosas en el ministerio. Sí. Ayer estaba escuchando a un hereje muy famoso que ahora le llaman J.A.R. ¿Saben de quién hablo? J.A.R. Ya no le llaman por su nombre. El hermano J.A.R. Ya saben las siglas de qué nombre es. Estaba cantándole al Halloween. Anda muy mal el tipo. Estaba cantando y adorando al Halloween. Al satanismo, porque abiertamente lo dice. A todo lo que se hace en el Halloween. Que no es malo, que es tradicionalismo, que es fanatismo. Una bola de estupideces que el tipo dice de plano, el hombre ya no tiene un demonio. Tiene legiones de demonios. Pero ¿cómo le aplaude la gente? Su hijo es declarado satanista. Es satanista. Pero ministran al pueblo.
El hijo de ese hombre es satanista, pero según es levita. ¿Se lo estoy explicando? Recuerdo una vez, cuando Dios, andando en las calles, un día Dios me dijo, ve a tal colonia y predica. Parte del ministerio que Dios nos ha dado es andar en las calles, ¿cierto, hermano? Predicando, tocar puertas, subirnos al transporte público, ir a los mercados, que aquí llamamos mercados tianguis, ir a hospitales, hablar en público. ¿No? Nosotros no estamos, al menos por el momento, así nos tiene Dios, pero el ministerio que Dios nos dio no es estar encerrado en cuatro paredes. Escucha. Por años Dios nos ha permitido desarrollar este llamado de Él, llevando la palabra actualmente en el lugar de provisión. A eso nos dedicamos, Casani. A compartir la palabra. Ahí estamos frente a un hospital. Ahora, en esa ocasión, andando por las calles, andaba yo solo, y Dios me dijo, ve a tal lugar. Empecé a caminar, me perdí. Me perdí y llegué a un lugar y me recibió un hombre que resultó, fue cosa de Dios. Dios me movió, Él era el que me estaba moviendo. Yo no sabía ni qué, ni por qué, ni para qué, ni a dónde, ni con quién. Resultó un hombre que era pastor. Tenía una congregación allí. Y empezamos a platicar. El hombre estaba pues asombrado, embelesado, y me dijo, es que Dios lo mandó a usted, hermano. Explícame. Es que tengo una situación aquí en mi iglesia, dijo, en mi iglesia. Así se expresan muchos ministros. En mi iglesia. A ver, explícame. Me empezó a explicar que la iglesia se le estaba dividiendo, la gente se le iba. Y le dije, ¿por qué? Y Dios me empezó a dar el discernimiento, pero quise que Él lo declarara. Resulta que toda su familia estaba al frente del gobierno en todas las áreas, en todos los ministerios de la iglesia. Entre ellos, pues, obvio, la tesorería, las arcas, decimos aquí, ¿qué? El billullo, el billete, dicen acá en México, decimos el varo, los pesos, el dinero, etc. Estaba su esposa, sus hijos, sus nueras, nadie más. Pero sus hijos eran los encargados del ministerio de alabanza. Y sorpresa, los nenes eran unos borrachos, alcohólicos, viciosos. Toda su familia eran un montón de sinvergüenzas, pecadores, pero ellos ostentaban los cargos en la iglesia, como sucede en muchos lugares ahora. ¿O no sucede ahora? Sí. Que los ministros son borrachos, muchos son drogadictos, andan en adulterio, en fornicación, no buscan a Dios, no oran, no ayunan, no se reúnen, nada más llegan el día de la reunión a tomar su puesto, pero en toda la semana no se les ve. No están al pie del cañón, en pie de guerra, peleando, haciendo en la brecha, haciendo vallado, ni están honrando el ministerio del Señor, mucho menos los dones. Resulta que la congregación, pues obvio, estaba ¿qué? Molesta. Lo percibió. Como siempre, una parte de hermanos a favor del pastor y de su familia.
Porque no faltan los lisonjeros, los aduladores, los lambiscones, les decimos aquí, los barberos, lambiscones, los que siempre están con palabras salameras, lisonjeras y aduladores, halagando al pastor y a sus familias. Nunca faltan, ¿eh? Son los clásicos del ¿qué? No juzgue, hermano. Dios lo va a juzgar. Pero nunca falta también quienes dicen no al pecado. Cuando tú te haces cómplice con tus ministros de sus sinvergüenzadas, tú estás siendo partícipe con ellos. Cuando tú justificas el pecado en los demás, tú te haces partícipe de sus pecados y eres tan culpable como los demás. Aunque tú no lo creas. Y como le dije a mi nieto anoche, no es lo que tú dices, no es lo que yo digo, no es lo que tu padre dice. Ayer tuve una conversación con mi muchacho. Digo, mi muchacho, güey. No lo veo como mi nieto, lo veo como mi hijo. Ya es un grandulón, ya pasó de estatura a su padre. Su padre mide 1,80. Imagínense, ya lo pasó. Pero le dije. Y tenía una bolsa, porque fuimos a comprar un poco de comida, ¿cierto, hermano? La tenía sostenida en su mano. Y le dije, tira la bolsa. Me miró así, le dije, tira la bolsa, te estoy dando una orden, tira la bolsa. La bolsa de comida, tírala. Sonrió porque puso cara de what, de no sé qué sé yo. Tírala, le dije, quiero que la tires. No la tiró, obviamente, pero su sorpresa era grande, yo lo vi. Le dije, ¿entiendes lo que son los dones y los ministerios? Es tu responsabilidad esa bolsa de comida. Es tu responsabilidad llevar esa bolsa allá arriba a la casa para que comamos todos. Es tu responsabilidad. Si la tiras o la llevas bien a la casa. Pero la tires o la lleves bien, eres responsable de esa bolsa de comida. Esos son los dones y ministerios. Eres responsable de los dones que Dios te dio, aunque digas que no. Qué buen ejemplo. Aunque tú digas, no quiero, estoy aburrido, estoy fastidiado, no importa el pretexto o la excusa que tú pongas, no importa tus razones, no importa lo que tu padre diga, no importa lo que tu abuelo diga, no importa lo que tú digas. Importa lo que Dios dice. Dios nos ha hecho responsables de lo que hagamos con los dones y con los ministerios que Él nos puso aquí en las manos. Tírala, adelante. Pero la tires o la lleves, le vas a dar cuentas a Dios de lo que te dio. No más que como el papá salió y ya estaba con el hambre, se lo comía, pues tuvimos que subir rápido a empacarle. Decimos a empacarle. De eso estaba hablando con él ayer. Buen ejemplo, ¿eh? ¿Y sabes por qué? Los ministros actuales, todo con tal de no
contrariar a sus familias, todo con tal de darle gusto a sus hijos, permiten que introduzcan porquería y media al ministerio. Permiten que se mezcle lo santo con lo profano. Es que es mi hijo. ¿Cómo le voy a decir que no? Es que es mi esposa. Muchos ministros le temen a sus mujeres porque sus mujeres los chantajean, sus hijos los chantajean y muchos ministros terminan cediendo a los antojos de la carne de sus hijos o de sus esposas. Tú dirás, es que ese hermano habla puros discursos de odio. ¿Te parece que son de odio? ¿Ya viste cómo está el pueblo de Dios ahora? ¿Ya lo viste? ¿Ya viste la situación, las condiciones en que el pueblo está? Y le dije a nuestro hermano Elliot, así empezamos. Así empiezan, Pedro. De pronto el hijo que está al frente el hijo del pastor, que está al frente del ministerio de alabanza, no de la agrupación, sino del ministerio levítico, y siempre les he preguntado, ¿qué es lo que están ejerciendo? ¿Un ministerio o un sacerdocio? No es lo mismo. Para empezar, habría que definir si tienen bien en claro qué están ejerciendo, un ministerio o un sacerdocio, Elliot. Si ustedes me observan, siempre ando con el cabello corto, pero no ando rapado. Parte de mi juventud me rapé, pero me rapé como señal de rebeldía. Los antiguos, sobre todo sacerdotes de dioses paganos, una de sus características era andar, ¿qué? Rapados, totalmente calvos, pero era en honor a sus dioses, sobre todo los sacerdotes. Algún día, si Dios me permite, enseñar acerca de la vestimenta, la apariencia de los levitas y de los sacerdotes, se sorprenderán de la manera como Dios les ordenaba que se presentaran a Él. Eso implica los votos de nazareato, o sea, de consagración. Estamos ejerciendo un ministerio o un sacerdocio o un nazareato. No un nazareno, un nazareato. Porque nazareno era el Señor, pero él ejercía un nazareato. Él era nazareno y era nazareato. O sea, un voto de consagración. Es muy interesante esto, ¿eh? Los dejaré con la duda. Pero le dije al hermano Elliot, así empiezan los ministros. Papá, me fui a hacer una rayita en mi cabello. ¿Han visto eso? O un dibujo. Me fui a hacer este dibujo. O de pronto el pastor ve a su hijito que ya lleva ciertos cortes de cabello que la escritura llama tonsuras. Tonsura. O tintes de diferentes colores. O el cabello pintado de colores. Pero la escritura lo llama tonsura. Y dice la escritura, no te harás tonsura en tu cabeza. Porque todas esas son costumbres paganas. Pero el nene del pastor ya llegó con su cabeza con tonsuras.
Ay, es mi hijo ahí. Lo, ¿Cómo ves, papi? ¿Te ves bien, hijo? Está bien. lo practicaban los celtas. Y ahí está el nene ministrando alabanza con su cabeza con tonsuras. Al rato ya llega con su camiseta de tirantes, con todo el pelambre del pecho de fuera, ya llega con sus bermudas, y esto yo lo he visto, por años lo he visto, O pantalones con sus mallas de mujer, sí. porque hoy la moda es que los nenes usan mayones Mayores. de mujer, y así están ministrando. Y al rato están en el altar como el hijo de un disque profeta, un tal Chiviri, que tiene toda la cabeza llena de colores, que se viste de tal o cual forma que dice que eso no lo define como profeta. ¿Qué tiene de malo? De hecho, Al rato, se vistió hasta de mujer. al rato sí, al rato ya llega la esposa del pastor con un corte de hombre, con una blusa escotada enseñando los pechos, con unos mayones enseñando el cuerpo, pero es que es la esposa del pastor. Y sabes, el pastor dice, es mi familia. Y al rato sabes, como esa es la imagen, ese es el ejemplo que los ministros están transmitiendo, al rato toda la iglesia está igual. Y al rato no faltan quienes pegan, decimos aquí, pegan el grito en el cielo y dicen, hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible? O vamos, hay muchos que ni se atreven a decirle nada al pastor por miedo a que el nene se enoje, a que ese perro mudo se enoje. Y digo perro mudo, ya expliqué por qué. Porque es un perro que no ladra, es un perro que no avisa del peligro. Pero hay una ola ¿de qué? De murmuraciones en la iglesia. Toda la iglesia está dividida, murmurando de lo que está pasando en la iglesia. Y le dije a este hermano, a este pastor, dije, ¿y todavía preguntas por qué la iglesia se te está dividiendo? No, hermano, no. Mira, yo nunca me he caracterizado por ser un alcahuete, un solapador. Dios no solapa el pecado. Dios no alcahuetea el pecado, y que te quede bien claro, Dios no solapa el pecado. Lo aborrece. Lo aborrece. Dios te permite y te deja. Pero hay de ti el día que Dios te visite. Te pida cuentas. Hay de ti el día que Dios te visite. Yo nunca me he caracterizado por ir a acariciarles las orejas a los ministros. ¿Por qué se las voy a acariciar? ¿Al rato para que Dios me demande su sangre de mi cabeza? No. Si se quieren perder, que se pierdan. Pero Dios ya les advirtió. Si me odian, que me odien. Si me aborrecen, que me aborrezcan. Al Señor lo mataron por decir la verdad. Hace unos días le decía a una familia, a ustedes Dios no los llamó para estar sentados calentando una banca. Si tú, le dije a una mujer, si tú, a la esposa, el hombre, su esposo y su hijo estaban así, como casi pude leer sus pensamientos, pero son viejísimos en el Evangelio. Casi pude oír que pensaban, pero ¿por qué nos habla así? Pero les dije, si tú esperas reconocimiento humano, si esperas que la gente te aplauda, que te alaben, que te halaguen, ay hermano, ay hermana, le dije, si tú estás esperando eso, entonces tú no estás bien con Dios. Tú no estás hablando la sana palabra. Tú no estás hablando la voz, no eres la voz de Dios. Punto. Porque una de las características más
ciertas o más seguras de que tú estás haciendo la voluntad de Dios es cuando la gente te rechaza. Aún los mismos hijos de Dios te rechazan por hablarles la verdad. ¿Ustedes creen que a mí me importa si me quieran o no? No me importa, Pedro. No, yo lo sé. Si por servirle a Dios me gano enemigos, gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Cómo creen que se sentía el Señor cuando estaba resucitando a alguien? O cuando le dijo, extiende tu mano, y al instante su mano, ¿qué? Sanó. Al leproso. O cuando untó lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve y lávate al Siloé, y ese hombre regresó viendo. O cuando levantó a esos hombres de sus lechos. ¿Cómo creen que se sentía el Señor? Sabiendo que esos mismos hombres o mujeres serían los que estarían en las calles escupiéndolo y pidiendo a gritos que lo crucificaran. Esos mismos. ¿Cómo creen que se sentía él? ¿Cómo creen? Porque él todo lo sabía, ¿no, Eliot? Él lo sabía. Y muchos de esas gentes que él sanó, alimentó, ayudó, curó, hizo milagros, resucitó, no están con él ahora. No están con él. Muchos de ustedes, en quienes Dios ha hecho milagros, prodigios, portentos, señales, maravillas. Muchos de ustedes a quienes Dios dio dones maravillosos, un día no estarán con él. Muchos de aquellos que ustedes piensan que ahora ya no están, a quienes ya Dios llamó, es decir, retiró su hálito, y que ustedes creen que están con Dios, no están con él. No están con él. ¿Y sabes por qué? Porque una cosa es lo que el hombre dice y otra cosa es lo que Dios dice. Otra cosa es lo que Dios ve dentro del hombre. Hay mucha gente que es solo apariencia. Conozco personas a quienes el mundo ama, hombres y mujeres, que la gente que los conoce creen que son buenas personas, que le sirven a Dios, que son fieles, creen que son personas que aman a Dios, que son sujetas, sumisas, respetuosas, reverentes, y los halagan, los llaman siervos. Al hermano Kazan y al hermano Eliot les gusta que la gente los llame, ¿qué? Siervos. Y la gente cree que son siervos, pero si los conocieran como Dios los conoce, se asustarían, se sorprenderían, Pedro. Porque hay mucha gente que solamente tiene apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. La enseñanza anterior les dije, hay personas que tienen llamado, que tienen dones, y que Dios les dio un ministerio, por ejemplo, para orar, para interceder, y no solamente no interceden, ni siquiera oran. Ni abren la palabra. El hecho de que Dios te haga un llamado, el hecho de que Dios te dé un don, el hecho de que Dios te dé un ministerio, no significa que tú seas fiel. No significa que tú seas fiel. Conozco mucha gente así, Pedro. Mucha gente que tiene dones, ministerios, y no los ejerce. ¿Y recuerdan lo que hablamos anoche acerca de la rebeldía? Cuando el Señor Jesús
fue cuestionado por los fariseos. Y los fariseos le dijeron, ¿cómo puedes decir que somos ciegos? ¿Por qué nos afrentas a nosotros diciendo que somos ciegos? Y el maestro les dijo, si no fueran ciegos, no tendrían pecado. Ay, Dios mío. Si no fueran ciegos, si fueran ciegos, no tuvieran pecado. Pero ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. Y analizamos un poco eso, ¿cierto? Sí. Si ustedes fueran ciegos, tendrían una justificación. Están vendados. ¿Están qué? Vendados. Los hijos de Dios tenemos vendas sobre vendas sobre vendas. A unos Dios nos quita una, a otros Dios les quita otra, pero todos los hijos de Dios tenemos vendas. Todos. Yo tengo muchas vendas. Tú tienes muchas vendas. Tú tienes muchas vendas. Y a Dios le place quitarnos la venda que Él quiere. Pero aquí hay sabiduría y hay entendimiento. ¿Por qué dices que somos ciegos? ¿Por qué nos afrentas a nosotros? Si fueran ciegos, les dijo Él, no tendrían pecado. Pero ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. Si los que han recibido dones y ministerios estuvieran vendados, tal vez Dios los justificaría de alguna manera. Pero ellos no están vendados, porque cuando Dios te da un don o un ministerio, Dios te quita la venda para que lo ejercites, para que lo ejerzas. Pero si tú no lo haces porque eres una persona rebelde, renuente, irreverente, que no respeta, que no tienes temor de Dios, que no tiemblas ante su presencia, que no respetas a nadie, ni a hombre, ni a Dios. ¿Recuerdan la historia del juez injusto? De la viuda, una mujer que iba y pedía justicia al juez y le decía, hazme justicia de este hombre. Y él, molesto, un juez dice que ni temía, ni respetaba a hombre, ni temía a Dios. Un día él dijo, fíjense bien, era un hombre que no estaba vendado, ese juez injusto. Creía en Dios, creía que había Dios, porque dijo, ¿cómo dijo el juez? Aunque ni respeto a hombre, ni temo a Dios. Fíjense, ¿estaba vendado? No. Aunque ni respeto a hombre, ni temo a Dios, le haré justicia a esta mujer antes de que me colme la paciencia. Bueno, tenía conciencia de lo que estaba haciendo. La mayoría, o por no decir todos, los que recibieron dones y ministerios de parte de Dios, están conscientes de lo que están haciendo con ellos. Sí están conscientes. Hay una conciencia de pecado en ellos. Tú estás consciente de lo que estás haciendo o de lo que no estás haciendo. Cuando tú permites que los ministros que están a tu cargo mezclen lo santo con lo profano, porque tienes intereses de tipo personal con ellos, tú eres responsable ante Dios, no solo del ministerio, no solo de tus dones o de los que Dios te dio, sino de los demás. ¿Entienden por qué ahora la figura del pastor prevalece jerárquicamente sobre todos los demás dones y ministerios? ¿Entienden por qué? Porque así conviene a los intereses del hombre.
Pero lo que no saben es que así conviene a los intereses de Dios. ¿Cómo, Antelmo? Dice Pedro con su mirada. Pero sí sabes por qué, ¿verdad? Sí. Porque si no fuera así, ¿cómo se cumpliría su palabra? Así es. Si no hubiera herejes, si no hubiera mentirosos, si no hubiera malos siervos, si no hubiera siervos malos, si no hubiera hipócritas, si no hubiera personas infieles que no quieren ejercer lo que Dios les dio, entonces, ¿cómo se cumpliría su palabra? ¿Cómo? Así conviene a los intereses de Dios. Es decir, que si tú estás en rebeldía, en desobediencia y fuera del orden de Dios, es porque así conviene a los intereses de Dios. Porque eres necesario, eres necesaria, mujer. Es necesario que haya personas como tú para que la palabra de Dios se cumpla. El problema no es ese nada más, eso es parte. El problema, la otra parte del problema es la que tú tendrás que responder ante Dios el día de mañana. Tiene que ver con aquello de vasos de honra o vasos de deshonra. Esto el hermano Casani no lo sabía hace un tiempo, ¿verdad? No. Y no entendía muchas cosas, igual que yo, igual que nuestro hermano Elliot. Había cosas que no, Señor, pero ¿cómo? No. Pero Dios ha ido quitando vendas. Pero Dios le ha ido quitando vendas al hermano. Primero me las quitó a mí, luego se las quitó a él. Para todo hay un genérico, es decir, una copia. ¿Saben que hay un ministerio de reconciliación? ¿Saben que hay un ministerio de la piedad? Gloria a Dios por ellos. Pero ¿saben que hay un ministerio de iniquidad? También. ¡Auch! En la Escritura nos enseña que hay el ministerio de la ¿qué? De la reconciliación. Y le encargaré a nuestro hermano Pedro que me anote eso y que la próxima semana me traiga los pasajes. Porque a mí me da mucha flojera leer la Biblia durante la semana. Es sarcasmo. Soy sarcástico. Soy irónico, si lo quieren ver de esta manera. Es que a veces hay formas de cómo se despierta la gente. Hay gente que se enoja porque juzgamos, pero son gente que no escudriñan la Escritura. Anoche, ¿qué dijimos? La gente que es anárquica, la gente que es rebelde, son precisamente los que exigen obediencia. ¿No había notado eso? Las personas que normalmente dicen, como el juez, ese juez era injusto, ese juez no respetaba a hombre, pero tampoco temía a Dios, pero él era el encargado de hacer justicia y era el encargado de obligar a los otros a ser ¿qué? Obedientes. Muchas veces hay gente que es anárquica, y por si no lo saben, la anarquía significa que no respetan, ni reconocen, ni se sujetan a ninguna autoridad, ni humana, ni divina. Se creen supremos. Sí, hay gente que dice, a mí no me importa lo que los demás piensen. ¿Sabes qué, Pedro? A mí me vale lo que tú pienses. A mí no me importa si me quieras o no me quieras. Al fin me quiero, ¿qué? Yo solito. Al fin yo me la canto solo. Qué bonito soy, cómo me quiero. Qué bonito soy, sin mí me muero. ¿Sí me estoy explicando? Se dice muy Stanley, pero sí.
Son ejemplos, burdos si ustedes quieren. Pero hay mucha gente que se ama solo a sí misma. No respetan, no reconocen, pero eso sí, exigen que los demás sí los respeten, exigen que los demás los obedezcan, exigen que los demás les den lugar. Se sujeten. Eso sí, para eso sí están bien buenos. Los ministros exigen a la grey, al rebaño, que sean obedientes y que sean sumisos. Pero no a Dios, sino a ellos. Por eso la figura del pastor es tan predominante. Y por eso son perros mudos. Por eso son perros mudos, sí, pero ellos no se sujetan a Dios. Ellos no están sujetos a Dios. Por eso nuestra oración, Señor, confirma tu palabra por causa de aquellos, esas almas que dudan, las que cuestionan, las que contienden con tu palabra, los que no creen, pero aquellas almas que aún sabiendo que tú hablas, se rebelan. Se rebelan, Señor, porque no quieren que tú las apacientes, sino que ellos pretenden apacentarse a sí mismos y apacentar a tu rebaño, rechazando el gobierno del Altísimo Dios Todopoderoso. Muchos viven así. Los ministros exigen obediencia, pero ellos no obedecen a Dios. Mucha gente se reúne en el nombre de Cristo, pero no lo dejan entrar a Él. Muchos hablan o hablamos de su nombre, de su palabra, pero no lo dejamos hablar a Él. Y esa es la situación que prevalece hoy en la iglesia. El pastor es Dios, es el ungido de Jehová. Y nadie tiene derecho a cuestionar lo que está enseñando, lo que está haciendo. La mayoría de ellos tienen el cinismo, la desfachatez, la desvergüenza, la arrogancia de vivir en pecado, pero se paran en un altar a señalar el pecado de los demás. Y Dios no es en ellos. La Escritura nos enseña acerca del ministerio de la reconciliación. Nos enseña del ministerio de la piedad. Pero nos enseña también del misterio de la iniquidad. ¿De la qué? De la iniquidad. Explica, por favor, qué es la iniquidad. ¿Saben? Iniquidad es maldad. La Escritura dice que nadie nos engañe de ninguna manera y en ninguna forma respecto a la venida de nuestro Señor por su pueblo. Dice, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? ¿La qué, hermano Eliot? La apostasía. ¿Qué es la apostasía? El rechazo, la negación del pueblo de Dios, hacia su Señor. Esa es la apostasía. El tiempo cuando el pueblo rechace a Dios. El pueblo, su pueblo, lo rechace. Eso es apostasía. No es que el mundo rechace a Dios. No. Apostatar de la fe es cuando tú estás en la fe y te vas, rechazas, niegas y dices, ay, nos vemos Dios, ya no quiero nada contigo. Eso es apostatar de la fe. Es una renuncia. Cuando renuncias, cuando le dices al Señor, ahí está, mi acta de divorcio, me divorcio de ti, Señor. Ahí nos vemos. Eso es la apostasía. Dice, no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el hijo de pecado, el inicuo. El inicuo. El anticristo. El anticristo, que es inicuo, es el ser más malvado que
existirá en toda la historia de la humanidad. Escucha, ni desde que creó Dios al hombre en el Génesis hasta que venga el juicio, existirá otro hombre más malvado, más maligno que el inicuo. ¿Eso responde a tu pregunta? Sí, más claro. Solo quería confirmarlo, lo tenía yo claro, pero sí. ¿Saben que Dios llama a muchos de sus propios hijos inicuos, Hijos. inmundos? Porque muchos de mis hijos, dijo un día, están llenos de maldad, de iniquidad. Y parece contradictorio cuando dice que el que comete pecado no es de Dios, es del diablo. Pero fíjese bien, no es de Dios, es del diablo. No dice que no es hijo de Dios, sino hijo del diablo. Dice, es del diablo. Es decir, es hijo de Dios, pero le sirve al diablo. ¿Tremendo esto? Por eso es que es ministerio de iniquidad. Sí. Es asombroso. El ministerio de la piedad es la manifestación de Jesús. Dice, ¿qué? Manifestado a los hombres, visto por los ángeles, recibido arriba en gloria. Predicado, ¿qué? Por los gentiles. Ese es el ministerio de la piedad. ¿Me buscas todos esos pasajes, Casani, por favor? Sí. Y también tú, hermano Elio. Los quiero en escritos, porque no sé dónde están. Y me da flojera buscarlos. Y como Dios me los da, pues ya no los busco, ya no abro la Biblia. Hermanos, que tú tienes el ministerio de la flojera, ¿eh? Bueno, el ministerio de la reconciliación, dice, es que Dios nos dio la responsabilidad de llevar su palabra para reconciliar al mundo con Él. Es el ministerio de la reconciliación, la que Jesús, el que Jesús, el amado, ejerció con su vida. Y ahora, dice Pablo, fue dado a nosotros. Eso fue lo que él hizo. Ahora, el ministerio de la iniquidad es la manifestación del falso profeta, de la bestia, del anticristo y de la bestia. Es sencillo. Así es. Es sencillo. No tiene gran ciencia, hermano. No. Para los que leen la Escritura. Pero para ustedes que nunca leen la Escritura, pues obvio, esto es un ¿cómo lo puedo decir? Un rompecabezas. Cuenta en la anécdota de lo de la cuchara en la Biblia. Muchas de estas cosas, a la mayoría de ustedes les parecen locas y lógicas. ¿Y saben por qué? Porque la mayoría de los modernos viven bajo la ley de la letra muerta. Sí. Porque la letra muerta que les enseñan hoy no tiene vida. No tiene vida. Esa historia ya la conocí hace tiempo. De aquellos hermanos. A mí me llamó mucho la atención. Aquellos hermanos que un día invitaron al pastor. Un matrimonio que invitó al pastor a comer. El pastor, estuvieron conviviendo y la mujer sacó su mejor juego de cubiertos, unos cubiertos de plata que tenía, que dice que eran de plata, para agasajar al pastor. Convivieron y cuando el pastor se despidió, la mujer notó que le faltaba una cuchara, la que le puso al pastor ahí en los cubiertos, que llamamos cubiertos, cuchara, tenedor, cuchillo, en el plato, etc. Dijo a su esposo, mi amor,
el pastor se robó mi cucharita de plata. ¿Cómo? Ser pastor. Se enojaron, pero decidieron no decirle nada al pastor. Según ellos, esperando a ver si Dios hacía su obra, y el pastor se arrepentía de haberle robado la cuchara de plata a la hermana y se la devolvía, cosa que no sucedió. Resulta que Dios no le redarguyó al pastor, resulta que Dios permitió que el pastor pecara robando la cucharita y disfrutando la cucharita en su casa. De plata, estamos hablando de un objeto caro. Un día, buscando avergonzar y cuestionar al pastor, lo volvieron a invitar a comer al pastor a su casa. El pastor fue. Y ni tarda ni perezosa la mujer le dijo: hermano pastor, quiero preguntarle algo, y que se la lanza. ¿Por qué se llevó mi cucharita de plata el día que lo invitamos a comer, hermano? Yo la busqué y el único que pudo llevársela fue usted, hermano. El pastor sonrió, no se ofendió, como muchos ministros que se ofenden cuando los cuestionan, como el hermano Antelmo, que cuando lo cuestionan, cuidadito, porque se desata el caos. Si cuestionan al hermano Elliot, que el hermano Antelmo así es, cuidadito con que lo cuestionen, porque no saben ni la que se meten, o no saben la clase de fiera que desatan. El pastor sonrió y le dijo: hermana, ¿me permite su Biblia? Sí, hermano. Le da la Biblia, abre la Biblia y le dijo: aquí está su cucharita, hermana. ¿Hace falta decir lo demás? No. ¿Hace falta decir lo demás? El pastor dejó la cucharita en la Biblia. Después de meses, después de tiempo, la cucharita seguía en la Biblia. ¿Qué significa eso, Elio? Que nunca abría la Biblia, nunca leía la Biblia. Nunca abría la palabra. Nunca abría la Biblia. Nunca leía la escritura. Pero eran de los cercanos del pastor. Ujú. ¿Sabes que muchos modernos viven así? Sí. Jamás abren la Biblia. Yo me imagino que la cara se le caía de vergüenza a esa parejita. Pero más allá de lo que el pastor hizo, ¿qué estaba diciéndoles Dios a ellos? ¿Y qué lección estaba aprendiendo el pastor? Muchos pastores viven hoy como Adán y Eva en el paraíso. ¿Sí sabes cómo? Tienen a sus serpientes susurrándoles en el oído Así es. y ellos muy convenientemente se dejan seducir. Les hacen caso, sí. Se dejan seducir. ¿Entienden a qué me refiero cuando decimos aquí que por pastores así, por ministros así, se han introducido tantas herejías en el pueblo? Ujú. Empezamos con un detallito, Elio, pero a poco se van deslizando. Primero un cortecito de cabello, después ya trae un aretito el hombre, después ya trae una racada colgando hasta acá el hombre, estoy hablando del hombre, Sí. que también la mujer. Ujú. Después ya trae sus piercing aquí, sus aretitos en la boca O en la lengua. o en la lengua. Después ya traen una arracada, un aro aquí en la nariz como bueyes, como los cerdos. Y así están ministrando en la iglesia. Ujú. Y el pastor feliz de la vida. ¿Qué tiene de malo? Y empiezan a querer enseñar acerca de los aretes, de los piercings, de las arracadas, que en la antigüedad los antiguos también las usaban, que en la antigüedad los israelitas los usaban. Y como la gente no lee la escritura, dice: a ver, hermano, Lo creen.
A ver, hermano, un texto sin contexto es un buen pretexto. Y usted está sacando el texto del contexto. Ah, pero es que la Escritura dice, te adornaré con collares, con anillos, con pulseras, con aretes. Sí, sí lo dijo Dios. Pero ¿qué contexto hay en todo esto? Lo que pasa es que los ministros de hoy son unos sinvergüenzas, Solapadores. unos descarados, unos solapadores, unos alcahuetes, y no saben o no les importa saber que Dios no solapa el pecado. Tal vez lo permite, tal vez es paciente, tolerante, indulgente, permisivo, pero eso no significa que esté de acuerdo. Y es que esto conviene a sus intereses. Y enójate. Y llámanos como quieras. Llámanos como quieras. Digo, a los profetas los apedreaban. No más falta que digas, para lo que me importa. Pues sí. Así como muchos de ustedes están diciendo. Para lo que nos importa lo que digas, hermano. En serio, ¿eh? Porque he escuchado gente así. Por triste que parezca, y aunque usted no lo crea. Sí. ¿Tú crees que estamos aquí para hablarles palabras lisonjeras, aduladoras? ¿No? Dice un amigo mío, un hermano en Cristo, que la palabra blanda como la gelatina se desvanece, pues la palabra dura permanece. Mira, tal vez esta palabra te lleve a la eternidad con Cristo. O tal vez te lleve a la perdición sin Cristo. Eso dependerá de ti. De tus decisiones. De que a Dios le plazca quitarte vendas y tú digas, sí, Señor, recibo. No para que estés volteando y le hagas así a tu esposa, o a tu esposo, o al hermano, y le digas, te hablan. Porque existe esa costumbrita en la iglesia, que está la palabra y de pronto el hermano le hace así, te hablan, ahí te hablan. O aprenden a hacer boxeo de sombra. Esto bueno. ¿Sí saben que hay boxeadores de sombra espirituales? Sí. Nomás se la pasan esquivando las pedradas, esquivando los puñetazos. Porque así lo ven. Sí, mi hermano. Y te agachas y te pasa por atrás y le das de atrás. Ah, ese era para el hermano. Y te haces a un lado y ¡pum! Le dio a tu mujer. Es que ya lo necesitaba. Y ¡pum! Te haces a un lado y ¡pum! Le dio a tu esposo o le dio a tu hijo. Ese era para ti. Porque yo no soy así. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Por eso la Escritura nos dice, ¿qué? Examínense y vean si en verdad permanecen en la fe. Yo no estoy aquí porque sea mejor que ustedes. Porque si de veras creo que es Dios el que está hablando, entonces me está hablando a mí. Me está hablando a mí. Cuando tú recuerdes de dónde te sacó Dios, cuando tú recuerdes lo que Dios hizo contigo, cuando tú recuerdes la senda antigua por donde Dios te llevó, cuando tú recuerdes esos días cuando tu corazón era limpio, dispuesto, disponible, era sincero y honesto con Dios, entonces entenderás mucha de esta palabra.
Pero si a lo largo del tiempo has dejado que tu corazón se endurezca, se haga insensible, se haga sordo y ciego a la voz de Dios, entonces es tiempo que te autoexamines si en verdad permaneces en la fe. Y más allá, si en verdad permaneces en el fe. ¿Recuerdas el sueño de Jacob? La escalera. Dice que ángeles bajaban y subían por la escalera. Pero dice que el Señor estaba arriba sentado, al final de la escalera. El Señor estaba arriba. ¿Alguna vez has pensado que Dios quiere que subamos peldaños? ¿Que subamos escalones? ¿Cuántos escalones has subido? ¿Cuántos peldaños has escalado para llegar hasta donde está el Señor sentado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿O sigues estancado ahí esperando? ¿Solo tú sabes qué? ¿O a quién? Job estaba sentado, esperando y esperando y esperando, pero su esperanza estaba puesta en él. Él no estaba esperando que su mujer se convirtiera. Él no estaba esperando que su mujer se arrepintiera. Él no estaba esperando que su mujer pensara como él. Él dijo, como todas las mujeres necias, fatuas, hablas. Al fin y al cabo, no conoces a Dios. Y hay varios ejemplos, acuérdate de la mujer de Lot. Aunque digas que conoces a Dios, no lo conoces ni de oídas. Porque mira que aunque los oídos y los ojos son sentidos espirituales, pero el conocer a Dios de oídas y el conocerlo de ojos es casi lo mismo. Hay gente que sabe, ha escuchado de Dios y se reúnen y ministran y hacen y deshacen, van, vienen, suben, bajan, entran, salen, quitan, ponen, forman, tornan, pero jamás han tenido un encuentro personal con Dios, jamás. Aunque tengan dones y ministerios, jamás han tenido un encuentro personal con Dios. Es cierto, hay mucha gente así. Y hablo de ministros. Sí. Están allí, pero jamás han tenido un encuentro personal con Dios. Yo conozco mucha gente así, pero mucha gente. ¿Quieres saber lo que es amar a Dios realmente? Busca Tener ese encuentro. tener ese encuentro. Clama a Dios y Él te responderá. Porque ese encuentro es lo que... Y te enseñará cosas grandes ocultas que no conoces. Él lo dijo y lo prometió. Y es su palabra y Él es fiel. Llamen y se les abrirá. Toquen. Busquen y hallarán. ¿Qué? Toquen y se les abrirá y pidan y se les dará. Pidan y se les dará. Y yo, si me permite Dios decirlo de esta manera, clamen y Él los oirá. Y te digo algo, hermano, ese encuentro es el que verdaderamente provoca el cambio en el corazón del hombre. Sin ese encuentro, no. Yo le serví a Dios muchos años, hermano, pero realmente no había tenido ese encuentro con Él. Hasta que Él llegó a mi vida, ahora mi pensar y mi sentir ya no es como antes. Y el impacto de ese encuentro no es, Sí. no es emotivo, No, es otra cosa. Es repito, profundo. hay muchos que le han servido a Dios por años y han andado y desandado y han hecho camino,
al andar, dice por ahí alguien. Han hecho camino al andar. Pero Él no va delante de ellos abriendo camino. Nunca han tenido un encuentro personal con Dios. Ese encuentro quiebra el corazón. ¿Sí? Analiza esto, razónalo, autoexamínate a ti y ve si permaneces en la piedad. Hermano Elliot. Señor eterno, gracias, Señor eterno, por tu palabra. Como siempre, Señor, es vida. Es como espada de dos filos, mi Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro interior, de nuestro ser, Señor. Pedimos que tú la incrustes, la selles y le des la permanencia a Dios, para el cual ha sido enviada, bendito Padre. Que hemos entendido que tu palabra jamás volverá vacía, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria, Señor, porque tuya es y te pertenece, Padre. Amén. La paz de Dios sobreabunda en sus vidas y insistimos, escudriñen las Escrituras porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que testifican de él. Paz.